Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su mente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No Ok, olviden ahorita déjame checarlo y te sobre el aviso, nombre ¿va? de usuario y Vale. mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión, ya sea activando su micrófono o bien por medio del chat. Maestra Zulma, bienvenida. Cedo la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Espero estén muy bien y pues hoy terminamos con se podría llamar mini curso, ¿no? Que estamos tomando y vamos a iniciar entonces. Ya dio Ruth los 5 minutos correspondientes, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la sesión. A mí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de que iniciemos, alguna duda de lo que vimos el día de ayer, para responderlo. Mientras, creo que, bueno, ya está aquí Eric Hurtado, quedé ayer pendiente de comentar lo del adendum, ¿no? Resulta ser que esta parte del adendum, sí, la verdad es que sí me agarró en curva la pregunta, pero el adendum viene a ser prácticamente lo mismo que un convenio. Addendum significa agregar y entonces es prácticamente un convenio. De hecho, o modificación, más bien sería agregar, no tanto una modificación. Entonces hay instituciones, sobre todo las instituciones gubernamentales, que en lugar de llamarle convenio, le llaman addendum. Inclusive hay unas que le llaman addendum o convenio. Ahorita encontré unos ejemplos que les voy a compartir. Y era relacionado, creo que fue Carlos Garduño, desmiéntame si no, si fue alguien más quien me preguntó que en caso de que solamente lo que se ampliara o lo que se modificara sería la fecha, o sea, la ampliación de una fecha de un contrato, si era necesario volver a hacer el contrato, ¿no? Entonces ahí podríamos manejar esta parte del adendum, donde solamente se va a modificar la cláusula correspondiente al tiempo y se va a ampliar. Ahorita les voy a compartir el documento. Primero les quiero avisar algo. Mi computadora justo hoy empezó a ponerse más lenta, entonces ahí sí me van a tener que esperar un poquitín cuando les comparta los documentos, ¿no? Pero ahorita se los proyecto. Denme un minutito. Sí. Y ahorita se los comparto para que lo veamos en físico, ¿sale? Permítanme. Mientras, si hay alguien que no ha llegado, lo podemos ver. Ahí está. Entonces, uno. Entonces, déjenme darles compartir pantalla y ahorita lo vamos a ver. Bueno. Aquí está. ¿No? Aquí tenemos adendum al contrato privado de arrendamiento de fecha 15 de junio, celebrado con el carácter de arrendador. Acuérdense que el arrendador es la persona que es la propietaria del inmueble, por un mundo divertido en Mexicali, SDSRL, DCB, por conducto de su representante legal, y por la otra, con carácter de arrendatario, o sea, el que va a rentar, Banco Santander, ¿no? Más abajo están las declaraciones. Aquí era donde les decía que cuando vayamos a hacer un convenio modificatorio, tenemos que hacer referencia al contrato que se firmó anteriormente, ¿sí? Porque acuérdense que los convenios modificatorios, o en este caso los adendum, vienen a ser como pequeños bracitos que salen de los contratos, ¿no? Entonces, para que este bracito esté atado al contrato, pues hay que darle el antecedente. En las declaraciones dice, declaran los comparecientes que celebraron un contrato privado de arrendamiento respecto de qué locales, dónde están y todo el rollo, con fecha 15 de junio de 2019. Ahí estamos haciendo referencia al contrato original, que es el contrato de arrendamiento. Dicen, atención a la declaración que antecede, los comparecientes desean celebrar el presente adendum y obligarse en términos de las siguientes cláusulas.
La primera, que la vigencia del contrato de 15 de junio, estipulada en la cláusula tercera, se amplía por el término del 1 de enero al 30 de abril del 2020. Estamos hablando de una ampliación del término, que era en específico lo que Carlos nos preguntaba. La segunda, todas y cada una de las obligaciones y derechos de los comparecientes establecidos en el contrato de 15 de junio de 2016 y el adendum celebrado el 16 de junio de 2019 quedan vigentes. Y la relación del arrendamiento continuará bajo dichos lineamientos. Si se dan cuenta, solamente van a estar modificando, aquí lo dice, única y exclusivamente la vigencia del contrato, ¿no? Y en la tercera, el presente convenio forma parte integral del contrato privado de arrendamiento de fecha otra vez, ese contrato de 15 de junio de 2016, ¿no? Las partes celebrantes de este convenio, en concordancia con el contrato principal de 15 de junio de 2016, se someten a la jurisdicción del Partido Judicial de Mexicali para el caso de ejecución e interpretación del convenio, renunciando expresamente al partido judicial que les pudiera corresponder por razón de su domicilio. Esta parte de partido judicial es más una especie de redacción por parte de los abogados. En realidad, el partido judicial es el juzgado al que le corresponde, o a los juzgados, ¿no? Y entonces le va a corresponder a los de Mexicali. Lo firman, ¿sí? Y esta es una parte. Déjenme proyectarles la otra. Creo que aquí la tengo. Permítanme un tantito. Porque tengo dos adendum, que el otro quisiera mostrárselos también, para que vean cómo es importante que además de que hagamos la referencia al contrato, se anexe. Acá hace referencia tal cual como les decía, adendum o convenio modificatorio al contrato de arrendamiento celebrado por fulanito y manganito, ¿no? Y aquí vienen los antecedentes. En lugar de llamarles cláusulas o declaraciones, aquí lo manejan como un antecedente, que creo yo es la redacción más correcta, porque en realidad, el antecedente es el contrato original. Y entonces ambas partes se reconocen la personalidad con la que actualmente se vienen ostentando, o sea, arrendador y arrendatario, ¿no? El arrendador y el arrendatario de común acuerdo desean celebrar el presente convenio modificatorio respecto al acuerdo de voluntades, que un acuerdo de voluntades, acuérdense que es un contrato firmado en fecha 1 de octubre del 2015, consistente en el contrato de arrendamiento del bien inmueble que consta del local ubicado y viene la dirección, ¿no? Dice, de común acuerdo, ambas partes adicionan la cláusula 15ª. Aquí están adicionando una cláusula del contrato de arrendamiento antes referido. Y entonces, por lo que a partir de este momento, dicha cláusula queda de la siguiente manera. O sea, viene como lo modificaron. Sin embargo, acá dice, al final, antes de terminar este adendum o este convenio, dice, se anexa el contrato original para que surta los efectos legales correspondientes. Y entonces, como un anexo, viene el contrato original. El contrato de arrendamiento celebrado entre el arrendador, Inmobiliaria Olga del Pacífico, y arrendatario, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ¿Sale? Entonces, creo yo que con eso ya queda clara esta parte de, no recuerdo la verdad cómo era en sí la pregunta en específico, pero era relacionada a cómo interviene el adendum. Entonces, adendum en realidad es el agregarle algo al contrato. Pero ¿por medio de qué se lo vas a agregar? Pues por medio de un convenio modificatorio, ¿no? Creo que con eso ya queda claro, Eric, esa preguntita que me lleve de tarea. Sí, muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, entonces, para recordar un poquitín lo que vimos ayer y para no estar nada más yo, wiri, le voy a dar oportunidad a nuestra maravillosa herramienta de YouTube, ¿no? Y vamos a ver dos videitos. Vamos a ver uno cortito respecto del arrendamiento y vamos a ver uno más largo donde nos va a hacer el favor un notario por medio de su canal, no a nosotros en particular, ¿no? Pero lo podemos encontrar en YouTube. Fue lo que sentí yo más adecuado para la ocasión, de qué es el arrendamiento. Aunque no sé ustedes qué sea lo que más arrendan. Si arrendan más materiales, arrendan más bienes muebles, o sea,
equipo de cómputo, automóviles, ¿qué es lo que más arrendan? ¿O arrendan más inmuebles? Inmuebles, muebles. Si no quieren hablar, no hay problema, nada más ayúdenme en el chat. Eso me serviría muchísimo. Mencionaba Juan José que inmuebles. Ok, perfecto. Inmuebles. En esta parte de los inmuebles va a quedar de maravilla lo del notario, ¿no? Así de que déjenme ponerme acá en la parte de los contratos. Y ahorita les comparto. En un momentito. Hoy sí me van a tener que tener un poquito de calma porque no sé qué le pasó a mi compu. Desde temprano que estoy dando clase, estuve notando esa parte. Thank you. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver un tema teórico, pero con aplicaciones prácticas comunes. En este video vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento, los sujetos que lo integran, requisitos, causas y consecuencias de su rescisión. Así que comenzamos. Comencemos por definir que el contrato de arrendamiento es aquel en el que una persona a la que se le denomina arrendador otorga el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble a otra persona denominada arrendatario por el pago de un precio cierto. Asimismo, la doctrina clasifica al arrendamiento como un contrato principal, es decir, no requiere otro para su subsistencia, bilateral al engendrar derechos y obligaciones para ambas partes, oneroso al conceder provechos y gravámenes recíprocos, y conmutativo al tener certeza de los provechos y gravámenes. Ahora bien, algo a tomar en consideración para efectos prácticos es conocer la naturaleza del contrato de arrendamiento, en el sentido de a qué materia pertenece, ya que podemos decir que el arrendamiento puede ser civil, mercantil y administrativo. Para efectos del arrendamiento de carácter civil, se establece que este es por descarte, es decir, cuando no se trata de un arrendamiento mercantil o administrativo, se va a reputar como arrendamiento civil. Por otra parte, un arrendamiento siempre se considerará mercantil al tratarse de bienes muebles, al existir especulación comercial en su explotación. Tomando esto en consideración, es vital mencionar que tratándose de inmuebles, no importando si su destino es comercial, el arrendamiento de inmuebles se considera civil. Por último, tenemos que un arrendamiento tiene el carácter de administrativo cuando éste se da sobre bienes del Estado, ya sea de nivel federal, estatal o municipal. Esto es relevante saberlo, ya que cuando se requiere la intervención de un juzgador para dirimir una controversia en un arrendamiento, este debe ser un juzgador competente, ya sea en materia civil, mercantil o administrativa. Por cuanto a los requisitos, el arrendamiento para otorgarse, pese a la creencia de muchas personas, el arrendador no necesariamente debe ser el dueño del bien arrendado, ya que incluso, para ilustrar este punto, se tiene la figura del subarrendamiento, en donde el arrendatario otorga arrendamiento del todo o parte del bien que arrienda, tomando en sí mismo este arrendatario la figura de arrendador frente a su subarrendatario. Por otra parte, la ley establece que este contrato debe constar por escrito, siendo responsabilidad de esto el arrendador. La falta de forma escrita de este contrato no acarrea su nulidad. Sin embargo, en caso de un conflicto existen demasiados inconvenientes. Algo relevante y que fue objeto de reforma en últimas fechas es el tratamiento fiscal del arrendamiento, ya que muchas legislaciones procesales fueron modificadas. Así entonces, para que el arrendamiento pueda ser reclamable judicialmente, es necesario acreditar la expedición de los comprobantes fiscales conducentes. Así también, no obstante no ser un requisito en la ley en sí mismo, es muy importante cuando se asesore a una persona que necesita de un contrato de arrendamiento, que éste debe incluir una cláusula en la que se haga constar
que el bien mueble o inmueble será destinado a un fin lícito y que el pago de la renta proviene de una fuente lícita. Esto con el objeto de proteger el bien arrendado de una posible acción de extinción de dominio. Déjame en los comentarios si te gustaría un video sobre este tema. Finalmente, la rescisión del contrato de arrendamiento. Comenzamos por saber que el contrato de arrendamiento puede darse por concluido de forma natural al concluir el plazo del contrato de arrendamiento. Sin embargo, el caso más común es la rescisión del arrendamiento por falta de pago del arrendatario, para lo cual el arrendador debe iniciar un proceso judicial para el cobro de renta. Ahora bien, es importante mencionar que la mayoría de legislaciones contemplan en materia civil una vía especial para arrendamiento, por lo que en el caso de arrendamientos civiles deberá buscarse la vía especial aplicable. Otro tema a tomar en cuenta es cómo determinar la cuantía para conocer la competencia por cuantía del juzgado. En el caso de arrendamiento, esto se conoce elevando el monto de la renta mensual a un año. Por lo que supongamos, si un arrendamiento se da por 10,000 pesos mensuales, la cuantía para efectos de Maestra Zulma, su video se paró, se quedó detenido. Me parece que fue una falla técnica de la maestra. Vamos a tener paciencia y esperar a que pueda nuevamente reproducirlo. Respecto de a quién le estoy arrendando, y yo sí les recomendaría, o creo que en la Ciudad de México pasa mucho, ¿no? Que le solicitan un aval que tenga un inmueble en la Ciudad de México, inclusive ya hay quien pide referencias del arrendador y ahora pues se utilizan estas nuevas fianzas jurídicas, ¿no? De las que hablábamos ayer, ¿para qué te sirven? Bueno, pues te sirven justamente para que si hay algún inconveniente, estas afianzadoras de lo que se van a encargar es de darle resolución al conflicto y de costear con todos los gastos. ¿Sale? Es una especie de seguro. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí para continuar con la parte del arrendamiento que les decía que tengo del video del notario? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos a No, gracias. Ok, nada más permítanme. con la pandemia. Para proyectarles el del notario. El notario ya lo adelanté un poquito porque me hacía como todo el comercial de su despacho y todo esto. Entonces, Principio que tiene que ver con un contrato. Pero a ver, el contrato como tal tiene que tener elementos. ¿Y esos elementos cuáles son? un poquito yo. Dando dicho una para que usted me entiende. Pero a ver, es un acuerdo de voluntades donde se especifica el uso y goce temporal de una cosa. Llamemos esto un bien mueble, un bien inmueble. Esto es el Maestra, su video está sin audio. Ay, sí, perdónenme. consentimiento de las partes objeto determinado. ¿Quieren que lo regrese? Sí, ¿no? Sí, por favor. ¿Cuándo dejaron de escuchar? Y creo que ya empieza el notario. Contrato, un acuerdo de voluntades recíprocamente entre una persona que se llama arrendador y otro que se llama arrendatario. El arrendador es el propietario del inmueble y el arrendatario es la persona que está arrendando dicho inmueble, el que está rentando dicho inmueble, para que usted me entiende. Pero bueno, es un acuerdo de voluntades donde se especifica el uso y goce temporal de una cosa.
Llamemos esto un bien mueble o un bien inmueble. Esto es el dato principio que tiene que ver con un contrato. A ver, el contrato como tal tiene que tener elementos. ¿Y esos elementos cuáles son? Los elementos de existencia y los elementos de validez que tiene que tener cualquier contrato. Le he platicado en otros programas qué es esto de elementos de validez y de existencia. Esto con qué se come, seguramente usted sabrá. Bueno, los elementos de existencia son aquellos que se refieren particularmente al consentimiento de las partes, al objeto determinado, es decir, el bien inmueble o bien mueble del que se trate y el precio del que se determine. ¿Y cuáles son los elementos de validez que tiene que tener un contrato también como tal? La capacidad. Que la persona tenga capacidad física y jurídica para otorgar un contrato, la ausencia de vicios del consentimiento. ¿Qué significa esto? Que no haya violencia, que no haya dolo para aquellas personas que son obligadas a firmar un contrato y lo más importante, que sea a través de un contrato lícito y que tenga que ver con la formalidad que se tiene. Siempre cualquier contrato de arrendamiento tiene que ser formal y por escrito. Es un dato muy importante que usted tiene que saber para futuras actividades que usted realice. ¿Qué debe de llevar un contrato? Esto es un dato que usted tiene que tener en cuenta para que si usted tiene un contrato de arrendamiento o va a celebrar un contrato de arrendamiento, tome estos datos que son importantes. Primero, los nombres completos del arrendador y el arrendatario, con sus identificaciones plenamente hechas. ¿A través de qué? De una identificación oficial, que puede ser la credencial para votar, o el pasaporte. Es muy importante los nombres y las identificaciones. La ubicación del inmueble. Precisar exactamente el inmueble, dónde está ubicado, qué medidas, qué colindancias, qué superficie es el que se está dando como uso y goce temporal. El monto, sí es un dato, el monto y el lugar de pago de la renta, eso es vital, ¿eh? Tiene siempre que tener en contrato esto. Si hay una garantía, hay que poner la garantía que se pone respecto del contrato. A veces en muchas personas se pone una especie de una renta anticipada que garantice de alguna manera cualquier eventualidad en el futuro. También es importante que se especifique en el contrato, dice, es un dato, el destino para el cual va a ser arrendado. Y esto tiene efectos también para efectos de la ley de extinción de dominio, que le platicaré más tarde. Pero si se va a especificar qué es un local comercial, será un local comercial. Si es su naturaleza una casa-habitación, especifique que será una casa-habitación. Es importante mencionar también el término del contrato. O sea, en qué fecha se pacta y cuándo se termina el contrato. Las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador y cuáles son las obligaciones que tiene el arrendatario? Y esto también tiene que ver particularmente con la rescisión de los contratos. Si usted está celebrando un contrato de arrendamiento y en esto usted lo renta como casa habitación, pero sirve como discoteca o sirve como un local comercial o para otra cosa, pues indudablemente hay motivos o elementos para poder rescindir dicho contrato. Es importante que se establezcan obligaciones del arrendador y el arrendatario. Si es posible, se puede establecer el nombre de un fiador que garantice de alguna manera el pago de las mensualidades de la renta. Estos son los datos que se tienen que de alguna manera poner en un contrato. Primero, también establecer la buena fe, y esto ahorita le hablaré porque tiene que ver con casos de extinción de dominio, para los efectos que se puedan generar, porque aquellas personas que se dedican a arrendar tienen que tomar nota de lo que les voy a platicar. ¿Cuáles son los plazos máximos que fija la ley? Bueno, los plazos máximos que fija la ley para un contrato de arrendamiento, tratándose de bienes muebles, es hasta de 2 años. Tratándose de bienes inmuebles urbanos dedicados a la casa de habitación, es hasta de 3 años. Para locales comerciales es de 5 años. Tratándose de bienes muebles rústicos, inmuebles rústicos que son destinados para la agricultura o la ganadería, también es de 5 años. Y 20 años para aquellos bienes destinados a la industria, tiendas departamentales, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera.
Es un dato también que quiero que tenga usted en cuenta. Le hablé hace rato de las cláusulas que tiene que llevar dicho contrato, los elementos, todo esto que usted tiene que buscar. Pero ahora le voy a hablar el tema de un contrato de arrendamiento y que tiene que ver con la extinción de dominio. Mire usted, a partir de que fue aprobada hace un par de años la Ley Federal de Extinción de Dominio, esta ley se refiere literalmente, para que usted me entienda en términos muy prácticos y muy claros, de manera entendible, es que si usted renta una propiedad a alguien y en esta propiedad, por alguna circunstancia, se comete un delito de cualquier orden en materia federal o local, no sé, narcotráfico, trata de blancas, estupefacientes, cualquier situación, por supuesto, alguna situación de esa naturaleza, es muy probable que le generen un procedimiento de extinción de dominio. ¿Qué tiene que tener usted en unas cláusulas cuando firma un contrato de arrendamiento en materia de extinción de dominio? Primero, que se establezca la buena fe. Usted está rentando, fíjese más, lo más importante que le digo es siempre demostrar buena fe. Segundo, la identificación de las personas. Es importante que la persona que a usted le está arrendando se identifique plenamente. Pida su registro federal de contribuyentes o otro documento que efectivamente una constancia de situación fiscal que le permite identificar que efectivamente el objeto a la que se dedica esta persona sea lícito. Obviamente en el precio usted no puede aceptar que si le dan rentas anticipadas, se la paguen en efectivo, pues sí, usted las puede recibir. Pero si para alguna circunstancia se genera un acto delictivo, no va a tener forma de poder acreditar y entonces es posible que se someta a un procedimiento y le quiten la propiedad. Recomendación. Tiene usted que emitir facturas, un comprobante fiscal digital a aquellas personas para acreditarlo, de tal manera que se pueda establecer dichas cláusulas, particularmente todo lo que tiene que ver con la extinción de dominio, para que usted no tenga responsabilidad. Bueno, todos estamos sujetos a este tema, pero de alguna manera estas son las recomendaciones y como un punto también más importante, sí le sugiero que certifique dicho contrato de arrendamiento, además copia certificada ante cualquier notario del mismo contrato y si se excede del tiempo, hay un plazo mayor, inscríbalo en el registro público de la propiedad para que usted no tenga ningún problema. ¿Qué otro dato también tiene que poner en un contrato de arrendamiento? Porque esto es normal, a veces se tiene que ver con el incumplimiento tanto del arrendador como del arrendatario. Cláusula penal significa que usted se ponga de acuerdo en alguna penalidad para el caso de incumplimiento. Yo le sugiero que sea de esta manera, a través de una cláusula penal, porque también los daños y perjuicios que se puedan generar, pues en materia civil se va a llevar un tremo, sí puede generar un mayor costo para la persona que implica y que incumple una responsabilidad, daños y perjuicios, pero también se puede pactar una cláusula penal establecida dentro de dicho contrato para que no tenga ningún problema en el futuro. Cláusulas de rescisión de contrato. ¿Cuáles son las cláusulas de rescisión? Es importante que también se establezcan las cláusulas de rescisión de contrato. La rescisión se da cuando hay un incumplimiento de lo que se pactó. ¿Y cuál es este incumplimiento? Que por sí la naturaleza por la que fue rentado el bien inmueble se ha destinado por otra cosa. O que usted haya subarrendado dicho inmueble. ¿Qué significa esto? Que usted arrendó la casa habitación y después usted le arrienda a otra persona. Entonces subarrienda a otra persona. Entonces también son causas. Si usted genera daños a la propiedad, daños evidentes, y a veces hasta ahora con estas nuevas disposiciones donde muchos de los vecinos forman parte activa de esta participación social de la ciudadanía, cuando hay escándalos, cuando no andan de fiesta o generan ruidos, también hay cosas que pudieran generarse algún incumplimiento en el caso de arrendamientos. Igual, pues a ver, lo más importante, si usted deja de pagar la renta, pues indudablemente habrá formas de que le requieran la rescisión del contrato. Y esta puede ser de una vez pactada dentro de dicho contrato para que efectivamente pueda ser no judicial, o la otra que pues sí tendrán que recurrir a un juzgado para que lo haga. La cláusula, ¿cómo se termina un arrendamiento? Pues simple.
cuando se cumple el plazo correspondiente del arrendamiento, o porque así fue convenido expresamente por las partes y de alguna manera dejan sin defecto legal alguno dicho contrato. Esto en síntesis es lo que le he querido venir platicando acerca de los contratos de arrendamiento. También es un dato, antes de que se me olvide, la teoría de la imprevisión. A ver, hace un par de días que estuvo Ricardo Vargas aquí conmigo, hablamos de la teoría de la imprevisión, que significa... Hasta ahí la vamos a dejar, ¿no? Porque ya lo demás es muy redundante y no es tan interesante para nosotros. Ya lo demás son temas muy legales, pues, ¿no? No sé, hasta que alguien tiene alguna duda, creo que con esos dos videos pudimos tener un poquito más amplia la perspectiva o el concepto de lo que son los contratos de arrendamiento, ¿no? Y yo creo que ahora hay algo muy importante. Yo quisiera saber qué es lo que les interesa saber a ustedes. ¿Qué es lo que...? Tenemos una duda en el chat. Ok. Ajá. De Ana María Freire. Pregunta, aunque paguen puntualmente, tuve un caso en otro estado en donde el abogado que lo hizo no se fijó que el arrendatario aumentó el número de metros. ¿Se puede rescindir? Ojo con esto. Aumentó el número de metros, pero ¿en qué le afectaba? ¿Para qué rentaba la casa? Ana, ¿gusta abrir su micrófono para que podamos ampliar la pregunta? Ya se activó su micrófono, Ana María. Sí, fue un terreno que se rentó en otro estado y cuando yo llegué, que fui a asumir la dirección, revisando el contrato nos dimos cuenta que había alguna alteración en los metros que se le habían rentado y que el abogado del arrendatario había aumentado el número de metros. Esa es la pregunta, que si se puede rescindir o qué se podría hacer. Bueno, ahí pueden hacer un convenio modificatorio o inclusive podrían testarlo, le decimos los abogados, ¿no? El testar un documento es que ambos estuvieran de acuerdo. Testarlo es como sí, la frase que queremos corregir, la ponemos entre paréntesis y una rayita totalmente y firma que están de acuerdo, ¿no? Sin embargo, eso no es muy recomendable porque entonces podrían testar otras partes del documento. Un documento con tanta enmendadura no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, lo ideal sería justo hacerle un convenio modificatorio, un adendum. Si a usted no le interesa dar por rescindido el contrato. Ahora, yo le preguntaba qué tan perjudicial sería para ustedes que les pongan más metros de los que son, o por qué usted presume que, o por qué usted cree que el abogado habrá hecho esto de ampliarle los metros. Sí, fuimos a hablar con la directora, bueno, porque hubo una construcción de un kinder. Y pues fuimos en una reunión, como le llama el abogado, de buena voluntad, a ver qué se podía hacer. Sí. ¿Y qué se le llama? Pues que lo iban a consultar con los directivos del colegio, a ver qué respuesta nos daban. Ok, pero entonces ustedes, Ana María, rentaron un terreno para construir un inmueble. Sí, para la construcción de un kinder. Para la construcción de un kinder. Sí. Madre de Dios. Entonces, a ver, pero ahí a mí entonces me nace una duda. Imagínense que usted tiene un terreno, Ana María, y alguien viene y le dice, ¿me rentas tu terreno para construir una casa? Tiene que tener condiciones muy específicas, Ana María, porque ustedes están haciendo una inversión en un terreno que no es propio. Entonces, esta parte de construir en un terreno a mí me parece muy seria y muy complicada, porque al final de cuentas ustedes están haciendo una inversión
no van a poder levantar el kinder e irse con la construcción, la van a tener que dejar ahí. Y como lo vimos ahorita justo en el video, ahorita les voy a compartir los links de los videos que vimos porque traen información importante. Ayer la verdad es que me di la tarea de estarlos viendo y ver qué les servía, qué no, y que si ustedes los conservan, van a tener información importante. Y es que fue a 15 años, ese es el problema. Que ahorita estamos en esa situación de ver cómo se resuelve. Porque fue a 15 años, entonces apenas llevan 6. Sí. Esa es la situación. Y a Ana María y a todos los participantes, la maestra nuevamente tuvo falla con su internet. Vamos a esperar nuevamente a que se reconecte y nos pueda terminar de contestar la duda que tenía. Claro. Gracias. Gracias. Ahora, para que usted reclame una renta, tiene que mostrar los FDIs correspondientes, o sea, los comprobantes fiscales, ¿no? Tiene que entregarlos. Y hay mucha gente que pues celebra contratos de comodato para dejar asentado que la propiedad es de ellos, que la persona que está viviendo no es en realidad la propietaria, pero se podría decir que es un arrendamiento disfrazado, ¿no? Porque al final de cuentas muchas personas que se dedican o se dedicaban a esto del arrendamiento, pues ya no quieren sacar el comprobante porque van a tener que pagar el ISR correspondiente, ¿no? Entonces, pues como dicen, para todo hay maña, pues esa es la maña en la parte del comodato, pero no es un arrendamiento. Por un comodato no se debe de cobrar ningún tipo de cantidad, es como te estoy prestando algo. Y igual que el arrendamiento, se puede hacer comodato tanto de bienes inmuebles, que son todas las casas, son casas, terrenos, tierras de cultivo, como bien se los dijo el notario, como de bienes inmuebles, que son coches, que son material de cómputo, no sé, ¿qué más ustedes contraten en arrendamiento de bienes inmuebles? Yo he visto que hay gente que renta y pone que es en préstamo, pero cobra renta, ¿no? Y da pagarés. Pero eso es una tranza, eso es un fraude al fisco, ¿sí? Definitivamente. Sí, pero cuando realmente es un comodato de que la persona le está prestando su propiedad para que lleve a cabo ahí actividades de la asociación, es diferente, ¿no? Diferente me refiero a esta gente que va de impuestos, sino también se establece un documento en el cual se da en comodato por determinados años. Hay un límite, por ejemplo, alguien puede dar en comodato, tomando el ejemplo de la profesora, 25 años, porque es muy delicado esto de que te arrendo 20 años, pero pues puedo no querer a los 20 años y a los 10 querértelo quitar y me quedo yo con la propiedad. Porque pues para el dueño, ¿no? Ok, para poder rescindir un contrato, acuérdese que existen las razones para rescisión de contrato explícitamente en la ley, ¿sí? Permítanme tantito porque creo que ya voy a poder entrar por mi computadora. Pero existen las razones que les comentaba de manera explícita en la ley y son las únicas, porque si no iríamos contra la ley. Punto número 1. En comodato se puede dar un terreno en comodato en el tiempo que las partes convengan. Sí lo pueden hacer por 20 años, indudablemente, ¿no? Nada más que lo que sí deberían de dejar muy... Eso es bueno, ahorita le doy respuesta a la otra pregunta que apareció. Es que aquí en el celular sí me aparece de pronto y es imposible no leerlo. Pero entonces les decía, es muy importante que se establezcan, déjenme salir de aquí porque creo que ya voy a entrar a la conferencia y me salgo de aquí. Listo, ya estoy con ustedes otra vez. Esperemos esto me dé margen. Si no, ya tengo descargada la aplicación y todo. Creo que Telmex es del que no soy de su agrado. Les decía, el comodato, ustedes pueden establecer las condiciones y hay que dejarlas muy bien establecidas en el contrato, ¿sale? No escuché yo a Ana María, no la alcancé a escuchar que le habían rentado por 25 años el terreno. Ya tenemos a Ana María también en la sala.
Ya la vi. Entonces, la parte esta, no sé quién estaba hablando. ¿Me podrían decir quién estaba hablando, por favor? ¿Con quién estaba hablando antes de que...? Tere Con Márquez. Tere Márquez. Ah, Tere. Ok, Tere, ustedes pueden establecer en el comodato por cuánto tiempo se los van a prestar y para qué lo van a utilizar. De igual manera, cuál va a ser la razón por la cual les van a suspender el comodato. Ojo con esto. El que alguien sea dueño de una propiedad y a ustedes se las facilite en comodato, tampoco quiere decir que los va a poder sacar en el momento que él quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el comodatario, se dice, ¿no? Tiene derecho a que se le mantenga la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Por el uso que ustedes le van a dar. Entonces no se trata de, como yo soy el dueño, vengo y te saco cuando yo quiera. También... Perdón, pero cuando muere el dueño y los herederos dicen... Es otro cantar. Entonces tendrían que hacer un juicio. Tampoco es tan fácil que lo saquen, ¿eh? O sea, tampoco es de, se murió el dueño, entonces tienen que recoger sus cosas y se tienen que ir. No, ¿sí? O sea, tienen que demostrar y tienen que darle oportunidad a quien está dentro del inmueble de que pueda, ¿cómo decirlo? Pueda moverse a otro lugar donde pueda desarrollar esas actividades para el cual le dieron en comodato en inmueble. No se diga si estamos hablando de que es para casa habitación. ¿Sale? Porque hay muchas situaciones que están en juego, ¿no? La gente cree, y eso es muy importante para todos los que sean propietarios de un inmueble. Vaya, poniéndome de los dos lados. Cuando yo soy propietario de un inmueble, pues yo soy el propietario, no puedo disponer de él cuando yo quiera, para hacer lo que yo quiera y todo. Perfecto. Pero si tú ya lo diste en comodato o tú lo diste en arrendamiento, tienes que tener en cuenta que el otro también tiene derechos. Sobre todo porque ahora ya se está respetando más los derechos humanos, ya se tienen en cuenta. Ya la gente sabe que es un instrumento válido ante el juez. Antes no. Antes no, y les estoy hablando de antes no tanto tiempo, ¿eh? Les estoy hablando de antes hace, ¿qué les gusta? 15 años. Hablar de derechos humanos solamente hablaba en un amparo. Los abogados hablábamos de derechos humanos pero solo en los amparos. Y esto era contratos de la autoridad. Pero así entre particulares, pues el derecho y vas, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, si usted tiene algún terreno en comodato, Tere, donde desarrollan actividades que son, ¿cómo decirlo?, que son concernientes a su asociación, ¿no?, que son de tipo social, que existe un bien mayor y todo esto, no puede llegar un familiar y decirles, no, pues es que ya se van, porque el que les dio en comodato ya se murió. Tienen que justificarlo, pero lo tendrán que hacer en un juicio. Muchas gracias. Y tampoco te puedes dejar amedrantar y que venga un abogado y te diga, no, es que te tienes que salir porque yo soy el dueño, ¿no? No lo puede hacer. Ustedes, si eso le está pasando, tiene que mediar una orden judicial, siempre. Sí, gracias. No, más que nada mi pregunta iba encaminada a que el comodato como tal sí se tiene que hacer un documento en el que conste, aun cuando sean familiares, amigos, lo que sea, queda establecido en un documento para prevenir efectivamente que si muere la persona no puedan sacar ni nada de eso, porque muchas veces la gente lo hace de palabra, pero como dicen, las palabras se las lleva el viento. Muchas gracias. No, qué bueno que pone ese ejemplo, Tere. Y creo que yo cuando iniciamos la clase, yo les decía que todo tiene que ser por escrito. Ningún abogado que sea buen abogado y que sea un abogado consciente les va a decir que está bien que hagan un acuerdo de palabra. Es nuestra chamba. Nosotros nos basamos en papeles, ¿no? Y si hay algún contador aquí, pues sabrá que los contadores lo mismo, ni modo que echen cuentas en el viento. Todo lo tienen que tener en papel. Todo tiene que tener un comprobante, ¿no? Entonces, otra vez, Ana María, vamos con usted y su duda, porque mientras usted no estaba, estábamos despejando la de Tere. Como te decía, pues sí tuve esos problemas. Desgraciadamente, pues ahorita me trasladaron a la Ciudad de México y bueno, pues los abogados están viendo cómo resuelven esta situación, si se hace un nuevo contrato. Ya tuve que venir para la Ciudad de México y ya no estoy asumiendo
la dirección de ese lugar. No, pues yo considero, yo como abogada y en una negociación, y creo que ni siquiera haría falta una negociación, me gustaría saber cuál fue la intención del abogado al modificar el metraje, como para qué, ¿no? Si al final de cuentas se están rentando. Entonces, yo como abogado, lo que haría, en el caso de ustedes, Ana María, no sé cuál, no alcanzo a ver cuál es su asociación. ¿Cuál es su asociación, Ana María? ¿Para quién trabaja? ¿Cómo se llama su asociación, Ana María? Es una casa hogar en la ciudad de Puebla. Ok. Ajá, sí. En ese caso, yo como abogado de la casa hogar, a lo que acudiría, o ay, se me va la palabra, porque me dejó aquí la compu movida a mí también. Apelaría. A lo que apelaría es a la buena voluntad del otro abogado y le diría que hiciéramos un convenio modificatorio. De corrección, así, convenio modificatorio de corrección o para corrección al contrato de arrendamiento celebrado en fecha tal, con el arrendador tal y el arrendatario tal. Y hacer referencia a esa cláusula que fue modificada erróneamente, ¿no? O sea, resumiendo la buena fe, como decía el notario, ¿no? Hay que todos iniciar los negocios de buena fe. Si no, pues ¿para qué inicias un negocio? Si no confías en el otro. Entonces, yo creo que eso, yo lo haría como abogado por parte de la casa hogar, apelaría a la buena fe y a la buena intención del arrendador y le diría, oye, pues hay que hacer un convenio modificatorio y se acabó. Ah, ¿Sí? pues, bien, pues muchas gracias. Te agradezco mucho. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Ahora, vamos a ver, ahorita les voy a poner un machote, por eso me interesaba mucho abrir mi máquina, les voy a poner un machote de un contrato de arrendamiento, pero les voy a ser también muy honesta. En realidad, esta parte de los contratos de arrendamiento, ustedes pueden bajar un machote y rellenarlo con sus datos, ¿sí? Pero también les voy a ser muy honesta, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque es necesario que ahí sí, por ejemplo, en el contrato de servicios profesionales, es necesario que ustedes contraten a un profesional que sea especialista y que tenga la suficiente y vasta experiencia en esto de los contratos de arrendamiento, de prestación de servicios o lo que fuese, ¿no? De manera que prevenga todo este tipo de situaciones que se puedan dar en un futuro, ¿no? Entonces, si me lo permiten, les voy a compartir ahorita, voy a volver a sacar. Ya me da miedo moverla. Maestra, tenemos unas preguntas en el chat, sí. ¿Puedo relleno? De Ivonne Ávila. Ella pregunta, en esta situación de pandemia, algunos inquilinos dejaron de pagar renta. Según entendí, debemos hacer facturas pague o no la renta para dar soporte al contrato de arrendamiento. Y tiene que hacer la factura correspondiente, pero ojo con esto. Yo ahí creo que sí es un tema que tiene mucho que ver con un contador, porque si usted hace el timbrado de una factura, ¿no? Quiere decir que ese dinero le entró. Entonces, ¿cuándo se expide un comprobante fiscal? Cuando a mí me dan el dinero y a mí no me han pagado. Entonces, el medio de prueba es hasta dónde llegaron los comprobantes fiscales de que él no me pagó. Todo eso no me ha pagado. Y hasta ahí le expedí los comprobantes, ¿no? Para poderlos reclamar. O sea, esto que decía el primer video que les pasé de arrendamiento, se refería a que, bueno, aquí Eric nos puede, dice que no necesariamente, pero quisiera saber no necesariamente qué, ahorita que me ayude Eric, ¿no? Pero la parte de la emisión de los comprobantes es para comprobar justamente que desde antes ya le pagaban una renta y que usted hacía la retención del impuesto correspondiente y lo tenía que pagar, ¿sí me explico? Pero ahora, esta parte no sé si no necesariamente es el timbrado o no necesariamente es que te entre el dinero. Ahí yo lo puedo, por ejemplo, en una empresa donde sí, yo expido la factura y la mando a cuentas por cobrar y no me entraba el dinero correspondiente.
Pero entonces estamos hablando de un contrato de arrendamiento y yo no creo, o si hay un contador que aquí nos ilumine, ¿no? Pero yo no creo necesario Sí, que licenciada. comprobantes, nada más de que necesito, alguien abre el micrófono. Sí, en efecto, fiscalmente hablando, nosotros, bueno, todo con la facturación 3.3, no se obliga como tal, en este caso al cliente, a emitir un pago. Hoy en día con la facturación 3.3 tenemos la parte del método de pago 99 que es por definir y a su vez pues la forma de pago que quedan pendientes. ¿Qué pasa con esto? Que una vez que ingrese el dinero que vaya a hacer una aportación a este documento generado, pues emite un complemento de pago. No forzosamente la persona se obliga a pagar la totalidad de la factura. Por eso es que sale con ese método de pago. En caso de que si tuviera que pagar un porcentaje de 100 pesos y nada más pudiera pagar 50 pesos, pues bueno, únicamente se emite un complemento de pago por los 50 pesos que ingresó, ¿no? Ok. Bueno, ese es en el caso de ustedes que rentan así los inmuebles y que llevan una contabilidad más amplia. Pero quisiera saber si la duda es referente a un inmueble de un particular, o sea, un contribuyente un poco más pequeño que tenga una situación menos complicada. Esto aplica para todos. Aplica para todos. Para todos. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí ya me echó la mano el contador, ¿no? Y ya, bueno, pues contablemente ya verán que, o para comprobar que el pago nunca se hizo, más bien la carga probatoria va a quedar del otro lado. Si dice que sí le pagó, entonces pues que muestre el depósito correspondiente, ¿no? Hablando de que se tengan que ir a un proceso judicial. ¿Sale? Gracias, maestra. También tenemos una pregunta de Fernando Aguilar. ¿Cuál es la diferencia entre convenio modificatorio y adendum? Fernando, cuando inició la clase, justo esa duda surgió ayer. Les explicaba yo y ya les había proyectado los ejemplos. El adendum o hacer un adendum en realidad es agregar algo, corregir algo de un contrato. Entonces es prácticamente lo mismo. De hecho hay redacciones que así lo dicen, adendum o convenio modificatorio. Ya sea que quiera modificar una cláusula o que quiera agregar una cláusula o agregarle algo a una cláusula que en realidad es modificarla, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Qué más? Y también de Fernando Aguilar. ¿Se puede establecer en el contrato que el arrendador no pague la renta al arrendatario, sino que pague a un tercero? Es al revés. El arrendador es el dueño del inmueble y el arrendatario es el que paga por usarlo, ¿sí? Entonces, pero le entiendo la pregunta, nada más le voy a puntualizar para que no se confunda el concepto. Sí lo pueden hacer, pero de eso, ahí estaríamos hablando de tendría que precisarlo en la cláusula, si le va a depositar a un tercero, ¿no? Estaríamos hablando de un subarrendamiento. En caso de que un tercero que no sea dueño le rente. Pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Nada más que yo le aconsejo que si usted es el arrendatario y lo está rentando a alguien y si alguien le dice que le deposite a otra persona, lo hagan constar por escrito para evitar este tipo de confusiones donde luego le quiera meter un gol y diga, es que no me ha pagado. Pues sí, a él no le ha pagado a otro que no es el dueño del inmueble, en estricto derecho. Pero si lo hacen constar por escrito, pues ya es otro cantar. Así de, él me autorizó, así como hace Fer, él me autorizó, ¿no? A que yo le pague a otro. Y usted exhibe el documento. Porque como bien dice Tere, como decimos los abogados, las palabras se las lleva el viento. Y cada quien entiende lo que quiere entender, entonces pues es que él me dijo, es que yo le dije, no. Es lo que dice el papel, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Sí, de Javier Rivero. ¿Qué sucede cuando se da un equipo o algún bien material a comodato y resulta dañado? ¿Esto debe de ser considerado en el contrato? Claro que sí. De hecho, es una de las obligaciones establecidas en la ley que quien recibe un bien mueble o un bien inmueble en comodato
se compromete y tiene la obligación a mantenerlo en el estado en el que le fue entregado. Y en caso de que sea maquinaria, pues que tenga el desgaste habitual por el uso que se le dé, pero también le tienen que dar buen uso o el uso adecuado. ¿Sí me explico? Si tienes un carrito sedán, no lo vas a usar como una camioneta de carga, porque no es para eso, ¿no? Que tenga el deterioro de un uso habitual. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí, de Norma Contreras. ¿Se necesita consentimiento para subarrendar? Pues mira, Norma, la verdad es que sí. Yo, de manera particular, creo que sí deberíamos de tener consentimiento del arrendador para poder hacer un subarriendo, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que no lo hacen así porque al final de cuentas, en el arrendamiento, yo te estoy transfiriendo a ti, Norma, el uso, goce y disfrute del bien inmueble, no así la propiedad, ¿sí? Entonces, al decir que te transmito el uso, goce y disfrute, pues tú podrías subarrendarlo sin consultarme. Ahora que, si en tu contrato de arrendamiento dice que queda prohibido el subarrendamiento del inmueble o subarriendo del inmueble, no lo puedes hacer. Porque se indica que si queda prohibido el subarrendamiento del inmueble y en caso contrario será motivo de rescisión del contrato, pues puede ser norma que si tú subarriendas, llegue tu arrendador y te diga, se me van tú y tu arrendatario, porque está prohibido y es causa de rescisión. Y en el caso de comodato, lo mismo, Norma, imagínate, a ti te prestan un inmueble para que tú lo uses y no te cobran y tú te pones a rentarlo, ¿no? Pues para eso lo renta el dueño, yo creo. Dependerá qué tan buena gente es el dueño. ¿Alguien más? De nada, no. En el chat ya no hay más dudas, maestra. Ok, entonces déjenme ver si esto me deja compartir. Si no me deja compartir, no se me desesperen. Me conecto por el teléfono y si no vemos los machotes y la forma de revisar y de realizar los contratos, pues vayan preparando todas sus dudas y ahorita las despejamos en los 40 minutos que nos quedan, que ya es bien poquito. Pero ahorita vemos cómo le hacemos. Sí, permítanme tantito. Sí, creo que mi compu ya hoy me dijo, ya basta. Ya está cansada. Ya tiene 2 años, dice, trabajando. A ver, permítanme. Les voy a proyectar un formatito sumamente sencillo para que vean la diferencia, justamente para que puedan ver la diferencia entre un contrato o un machote de no me hace caso mi conejo. No quiere. Ahí está. Un contrato o un machote que bajo de la compu, que es muy sencillo, no hace falta el abogado, tú háztelo, ya saben, ¿no? Entonces decía un compañero que teníamos, así le deberían de hacer cuando las muelas y todo, se deberían de sacar las muelas ellos, al cabo que es igual, ¿no? Entonces, vean que es sencillo, ¿no? Es un tal cual, contrato de arrendamiento sencillo, donde les va a indicar en qué lugar, a qué fecha, de qué mes, de qué año, ¿no? Y a través del presente documento se celebra un contrato de arrendamiento. Reunidos por una parte como arrendador, acuérdense que los contratos siempre tienen que venir al inicio, a esto, están viendo ustedes aquí, se le llama proemio, son las partes del contrato. Y en el proemio se tiene que establecer quiénes son, primero, qué tipo de contrato se está celebrando, o lo pones como título, ¿no? Como si fuera un cuentito, de este cuento se trata de un contrato de arrendamiento. Yo siempre le digo a los muchachos, los contratos son la historia de una operación, ¿no? Y entonces, al principio es cómo se va a llamar el cuento, de qué se trata, pues de un contrato de arrendamiento. ¿Dónde es? Como el Far, Far Away, ¿no? Había una vez, pues ahí está. Luego, ¿quiénes? En este caso, el arrendador, que recuérdenlo bien, el arrendador es el dueño del inmueble y
Y aquí incluyen la dirección. Yo en lo particular lo pongo en las declaraciones. Entonces, el arrendador, quién es el arrendatario, ¿no? Y luego viene la dirección adjunta, las declaraciones que ambas partes declaran actuar por voluntad y en nombre propio. ¿Se acuerdan de esta parte de la buena fe que les decía del notario? ¿No? Declaran también que cuentan con capacidad legal para celebrarlo. El arrendador declara ser propietario del bien a arrendar y encontrarse en la libertad de ceder los derechos de uso. Y ojo aquí, ¿no? Bueno, ahorita más adelante. El arrendatario declara encontrarse interesado en arrendar el inmueble y ambas partes libres de cualquier vicio para oculto para celebrar el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Aquí es la buena fe, ¿no? No tiene ningún vicio ninguno. Y en las cláusulas, lo primero es dónde está el bien ubicado. Aquí está. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto se va a pagar de manera mensual? En caso de incumplimiento, el arrendador podrá acudir a las autoridades necesarias para desalojar al arrendatario. A partir de la firma del presente contrato, los gastos en general correrán a cargo del arrendatario. ¿Cuáles gastos? Es lo que yo quisiera saber, a qué se refieren con gastos. Y la sexta, el contrato podrá terminar de forma anticipada, sin consecuencias, siempre y cuando el arrendatario avise con cuánto tiempo de anticipación. De lo contrario, tendrá que pagar el total, el porcentaje total del total restante para que finalice el contrato, arrendador, arrendatario y tan. ¿Qué le hace falta a este contrato, muchachos? ¿Qué observan? Imagínense, en 6 cláusulas y nos vamos, ¿no? Rapidito. ¿Qué le hace falta a este contrato? ¿Qué observan ustedes? Si alguien me puede hacer el favor de leer el chat para no abrirlo aquí. Sí, menciona Elizabeth las firmas y anexos. Bueno, las firmas aquí están, arrendador, arrendatario, pero quisiera que observaran en las cláusulas el contenido. Fernando Aguilar menciona la duración. Norma Contreras, la extinción. Aquí está la duración. La extinción de dominio hace falta, que es sumamente importante, como les dijo el notario. Si alguien lo recuerda, que el notario les dijo, ¿y qué tal si secuestran a alguien en esa casa que ustedes arrendan? O roban petróleo o gas a través de, o gasolina. Exactamente, que ni se usa aquí. O prostituyen gente ahí. Sí. Cualquier delito. Cualquier delito que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, ojo con la extinción de dominio también para ustedes, porque a partir de que se firme el contrato, incluye la extinción de dominio, y qué tal si en ese inmueble ustedes tienen enterrado un muertito, ¿no? Ahí empezarán a averiguar, pero obviamente el muertito tendrán que ver desde cuándo está enterrado, ¿no? Pero, o sea, todas esas situaciones, si ustedes no contaran con un contrato de arrendamiento, imagínense, estuvieran en un inmueble, ¿no? O un contrato, o un comodato, pero que no estuviera la fecha a partir de cuándo se está dando, y que encuentren un muertito adentro, ¿no? Que tenía a lo mejor 2 meses antes de que ustedes llegaran. Se lo cargan a uno. Claro. Yo sobre todo porque este tipo de capacitaciones pues son para que justamente ustedes no se vean desvalidos. Ojalá no pasen. Yo a lo mejor van a decir, ay, la abogada que es fatalista y que tiene mucha imaginación, ¿no? Pero pues ya vieron, por ejemplo, en el caso de este terreno que está rentando Ana María, ¿qué tal si se cumple la historia de chiquitos de las primarias de que había un panteón y hay alguien enterrado en el jardín, ¿no? No, y otra que es muy importante, ¿no? A ver. Principalmente en los últimos años, bueno, tengo varias amigas que tienen varias propiedades y las rentan, pero se ha optado por la fianza, por lo mismo de extinción de dominio, porque la gente se ve decente, se supone que puede pagar, se supone todo, que está bien, pero no saben realmente si van a secuestrar a alguien. Muchos lo ocupan. Yo viví en Fuentes del Pedregal, en los edificios grandes que están a un lado de
del Hospital Ángeles del Pedregal, y resulta que ahí vivía en esos años este hombre que le decían el Rey Midas, algo así, porque robaba puro Rolex. Sí. Entonces, secuestraban gente y tenían un departamento donde tenían a la gente y todo, y pues, ¿quién iba a imaginar, no? Todavía no existía la ley de extinción de dominio. Claro, pero bueno. Pero sí siento que por eso también la gente ahora, la mayoría de la gente no está rentando si no hay una fianza de por medio. Claro, entonces, bueno, este es un contratito muy sencillo y como les decía, ¿saben qué no trae causas de rescisión? Dice, si se rescinde antes, ¿a qué bueno y por qué? ¿Quién sabe? No trae causas de rescisión, ¿no? Para que, vaya, porque les decía, lo pueden bajar de un machote de internet, ¿no? Y les voy a ser sincera, a veces que los abogados mismos ya tenemos machotes hechos y los vamos adecuando y todo, porque no te vas a agarrar otra vez desde cero. Contrato de arrendamiento que celebran por un lado fulanito de tal como arrendador y por otro lado fulanito de tal como arrendatario. O sea, obviamente ya hay machotes, pero lo que sí es que yo les recomiendo que lo hagan con un profesional. Déjenme, les muestro otro contrato de arrendamiento. ¿No? Espérenme tantito para compartírselos, que está un poquito más, a ver si no me saca esta cosa otra vez, que está un poquito Tenemos un comentario de Norma Contreras, si puede darnos un ejemplo de redacción de extinción de dominio. Ahorita se la busco, Norma. En este debe de venir, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. De todos modos les doy un ejemplo, ¿no? La cláusula de extinción de dominio dice, deben de decir más o menos así. Cláusula de extinción de dominio y el arrendador a partir de la fecha se deslinda de cualquier tipo de actividad contraria a la ley que sea desarrollada en el inmueble arrendado a partir de la firma del presente documento, ¿no? O que se use para actividades contrarias a lo que es arrendado, o sea, que puede ser casa habitación, lo que está destinado, ¿vale? Entonces vamos a ver ahorita este contrato, porque ya estoy viendo que ya se me acabó el tiempo. Y entonces este es un contrato mejor elaborado, donde tenemos un contrato de arrendamiento de vehículos, que de pronto ustedes también arrendan esto, ¿no? Los vehículos. Este contiene un glosario, que ayer alguien me preguntaba, ¿podemos agregarle un glosario al contrato? Claro que sí, tiene un glosario, donde se nombra quién es el consumidor, quién es el proveedor y el vehículo que es. En las declaraciones declara el arrendador que es mexicano, constituido conforme a la legislación nacional aplicable. En este caso es constituido siempre y cuando sea una persona moral, ¿no? Que es el arrendador, el dueño del inmueble. Y dice con la escritura pública, número tal, exhibida ante el notario, en dónde se dio, cuál es el número de fecha, y inscrita en el registro público de comercio, o sea, también el registro el número de registro, perdón, el número de folio, que acredita como su representante legal a fulanito de tal, que cuenta con personalidad jurídica mediante el testimonio notarial, o sea, el poder, cuál es su registro federal de contribuyentes, que pone a disposición del consumidor como línea de contacto para cualquier asunto relacionado con el contrato, el número telefónico tal y la dirección de correo electrónico, que cuenta con recursos humanos, o sea, todo lo relativo a las declaraciones. Luego las declaraciones del arrendatario, del que va a rentar. ¿Cómo se llama? Dice, según anotado en el preludio, ¿no? Que tiene capacidad legal, que cuenta con capacidad legal en términos de las leyes. Yo aquí le agregaría que se identifica con la identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, con número tal, bla, 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 la cual se agrega en los anexos del presente contrato. Y las cláusulas. El consentimiento de ambos, cuál es el objeto, las condiciones del vehículo arrendado. Dice, el arrendatario recibe de conformidad el vehículo arrendado, el cual se encuentra en óptimas condiciones mecánicas, lugar de entrega y recepción del vehículo, plazo del arrendamiento, precio del arrendamiento, modalidades de pago, si deja depósito en garantía, cuándo se va a devolver el vehículo, prohibición al vehículo arrendador de salir de la República.
O sea, ustedes pueden incluir, como les decía, las prohibiciones, que esas son las cláusulas incidentales. ¿Se acuerdan que ayer vimos cuáles son las cláusulas que no deben de faltar en los contratos y cuáles son las que sí? Los derechos y obligaciones de las partes vienen establecidas. El seguro del vehículo. ¿Qué pasa caso fortuito, fuerza mayor? O sea, si chocan o si se inunda o si en un temblor le cae encima un techo, ¿quién va a ser el responsable de subsanar los daños? Objetos olvidados en el vehículo arrendado, defectos mecánicos, ¿cuándo se va a cancelar el arrendamiento? ¿Cuáles son las causas de rescisión? Dice, las partes manifiestan su voluntad para aceptar que operará la rescisión ante cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato. ¿Sí? Entonces, llámese cuáles son las obligaciones que ya están acá, derechos y obligaciones de las partes, más todas las anteriores, ¿no? El pago de la renta, cuánto tiempo y todo el asunto. Contratación por medios electrónicos. Dice, las partes acuerdan que en lugar de una firma original autógrafa, este contrato, así como cualquier consentimiento, aprobación u otros documentos. Ah, por ahí tengo el fundamento legal de la firma digital también, que ayer estábamos con este rollo. U otros documentos relacionados con el mismo podrán ser firmados por medio de uso de firmas electrónicas digitales, numéricas, alfanuméricas, huella de voz, biométricas o de cualquier otra firma bien avanzados. Competencia administrativa y aviso de privacidad, ¿no? Tenemos las firmas de los arrendadores y por acá algunos anexos, ¿no? Este es el resumen del contrato. ¿Sale? Ahorita les enseño una cláusula. No se preocupen. Ahorita lo vemos. Bueno, hasta aquí vamos a detener esta parte y les voy a compartir otro videíto, ¿no? En lo que busco la cláusula, tal cual la redacción, para adjuntársela por si alguien la necesita. Y les voy a compartir otro videito de los que les tengo, con la pandemia, apartados en cuanto a contrato de prestación de servicios profesionales. Estos son cortitos. No crean que vamos a tardar mucho en verlos. También los escogí cortitos para que no nos quitaran mucho tiempo y nos quitó más tiempo la harto de las clases en línea, del relajo, los ladridos y los gritos de otras mamás. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Julica. En esta ocasión vamos a ver un tema tanto teórico como práctico. En este video te hablaré sobre el contrato de prestación de servicios profesionales, sus características y consejos a tomar en cuenta cuando redactes tus propios contratos de prestación de servicios. Así que, comenzamos. Comencemos por saber que el contrato de prestación de servicios profesionales es aquel mediante el cual una persona denominada profesionista presta un servicio a otra denominada cliente, a cambio de una remuneración a la que se conoce como honorarios. Pues bien, este tipo de contratos, de acuerdo a su clasificación, es bilateral, conmutativo, oneroso y principal. Cualquier profesionista puede hacer uso de este tipo de contrato para delimitar las obligaciones a las que se compromete con un cliente. En específico, aquellos colegas que se dedican al ejercicio libre de la profesión como postulantes, les recomiendo que siempre usen un contrato de prestación de servicio con sus clientes. Esto con la intención de que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones durante su relación como profesionista-cliente. Te daré como un ejemplo la estructura general que debe guardar tu contrato de prestación de servicios. Declaraciones e identificación de las partes. Aquí debes indicar los generales de ambas partes. Tu número de cédula profesional, datos de contacto, datos fiscales en caso de que los servicios sean facturados, entre otros datos que estimes sean importantes dejar asentados. Objeto del contrato. En esta parte del contrato, en una o varias cláusulas, puedes indicar lo que tus servicios incluirán. También es importante que menciones que este tipo de servicio, sobre todo el nuestro como abogados, en muchas ocasiones no es uno de resultados, sino de medios. Es decir, tus honorarios pueden no estar sujetos a la conclusión 100% favorable del juicio, sino que es más para asegurar, por ejemplo, una defensa adecuada a un cliente, como puede ser en la reducción de una multa administrativa, en la que si bien
no se quita por completo la multa, su reducción sí es factible. Remuneración. Aquí en una o varias cláusulas y atendiendo a tu forma de cobrar tus honorarios, definirás la forma en que se irán cubriendo tus pagos y los medios por los cuales será cubierto tu pago, así como si dichos pagos, en los casos de requerir facturación, serán incluidos o no los impuestos que se generen. Duración. En todo contrato se debe incluir una duración determinada. Sin embargo, en el caso del contrato de prestación de servicios para un abogado, es complicado definir fechas o términos exactos, ya que un juicio puede durar 3 meses y se celebra un convenio, o durar 10 años sin resolverse. Sin embargo, esto se puede ver solventado determinando que el contrato será vigente por la duración del juicio encomendado. Obligaciones comunes. Debes determinar una serie de obligaciones tanto tuyas como profesionista como las de tu cliente. Como obligaciones del profesionista usualmente siempre se encuentran la de mantener informado a la persona de su asunto en todas sus variantes, documentos requeridos, fechas de audiencia, avance del proceso y trámites que se van gestionando. Estos informes pueden señalarlos de forma periódica o bien señalar que esta información se estará dando conforme se vaya generando en el proceso. Así también, dentro de las obligaciones de tu cliente se encuentran el proveerte de los documentos y pruebas que requieras y de forma general apoyar al buen curso y despacho de su juicio. Incumplimiento. Debes agregar las cláusulas necesarias para determinar los casos de incumplimiento y las consecuencias de los mismos, como por ejemplo, ¿en qué momento tú como profesionista renunciarías al patrocinio brindado por la falta de tu pago de honorarios? Cláusulas de jurisdicción. En todo contrato siempre se encuentra una cláusula de jurisdicción en la que ambas partes se someten a una jurisdicción determinada para evitar que se opte por la jurisdicción que por territorio comúnmente correspondería. Anexos. En lo personal yo te recomiendo que en tu contrato de prestación de servicios uses 2 anexos cuando menos. El primero de ellos yo lo denomino como una hoja de consulta o asesoría, en la que se exprese lo que tu cliente te está narrando como hechos y planteamiento general del caso. Esto es recomendable ya que lamentablemente existe gente que te expondrá hechos falsos y al final en un proceso esto puede ser contraproducente, ya que como profesionista planteas el juicio y la estrategia a seguir en función a lo que te narra tu cliente. Por eso es importante que si los hechos que te narran y la realidad son diferentes, tengas este documento de respaldo de que estás actuando en función a lo que te manejó como historia tu cliente. Y como segundo anexo, un recibo de documentos en el que especifiques los documentos originales que te están dejando, ya que también puede llegar a existir conflicto cuando algunas personas llegan a dejarte copias de algún documento y al momento de que solicitas los originales pueda llegar a haber la confusión de que ya te los han entregado. Por eso este anexo es muy importante. Déjame en los comentarios qué otras cláusulas o anexos consideras importantes en este tipo de contratos. Y bueno. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Es una especie de recordatorio de lo que vimos del contrato de prestación de servicios. ¿Tienen alguna duda, alguien? No, maestra, gracias. Ya casi acabamos. Y entonces, de prestación de servicios, ¿qué dudas tienen? Déjenme, mientras vamos chateando y me exponen las dudas, les voy a dejar los links en el chat de los videos, ¿sí? Entonces, yo creo que pudo haberles servido de mucho ese. Y déjenme, les comparto otro que es todavía más cortito, mientras los escucho. Se corta. No, por error activaron su micrófono. Ok, perfecto. Entonces, ¿tienen alguna duda que la gusten poner en el chat o abrir su micrófono? ¿No? ¿Nadie? No. Menciona Elizabeth que excelente recordatorio. Ok, déjenme pasarles que es de 3 minutos. ¿No? Que también les va a servir mucho. Clara es la plataforma de control de gasto.
Contrato de servicios profesionales. Smart Ideas se dedica al desarrollo de software, produce videojuegos, sistemas empresariales. Ojo con esto, se oye medio raro, ahorita lo voy a subir, pero este es en específico la narración de cuando ustedes contratan servicios profesionales, ¿para qué les sirven? Y acuérdense que cuando hablamos de servicios profesionales, hablamos de servicios en específico que ustedes no tienen. Lo voy a subir un poquito más. Habla medio rápido el expositor, pero pónganle atención, también es muy interesante. Empresariales y aplicaciones móviles. Su gerente ha notado muchos problemas para gestionar sus nuevos proyectos innovadores. En los últimos meses, sus costos han aumentado y su rendimiento ha decrecido. Durante una reunión, a Federico se le ocurrió la idea de buscar a un experto en gestión de proyectos ágiles. El Departamento de Recursos Humanos propuso hacer una contratación por servicios profesionales. Sara menciona algunos tipos. En Array Sourcing se realiza el contrato con múltiples empresas. Por otro lado, el in-house establece que el profesional realice su trabajo dentro de las instalaciones del contratante. Y off-site, lo contrario. Este contrato le permitirá a Smart Ideas concentrar sus esfuerzos, disminuir procesos, reducir costos y potenciar a su recurso humano. A diferencia de un contrato de trabajo, no existen prestaciones laborales, no hay relación directa, no hay subordinación y no es un contrato laboral. Algunas de las características de este tipo de contratos son independencia, el proveedor del servicio posee autonomía, bilateral, el contrato es un compromiso recíproco, consensual, cada parte se compromete a cumplir sus obligaciones, oneroso, ambas partes obtienen beneficios al cumplir con el contrato, intuito personal, el cliente elige al personal por sus cualidades, principal, no se depende de la existencia de otros contratos. Después de un análisis, la empresa decide contratar a un experto. Federico llama a un consultor y procede con la contratación. Listo. Como les decía, es mucho más sencillo, ¿no? Y ahora quisiera escucharlos cuáles son sus requerimientos conforme a la prestación de servicios, o si quieren de una vez ya vemos en físico el contrato de prestación de servicios y que efectivamente qué es lo que debe de contener. Ustedes me avisan. Mientras les copio los links y se los comparto, porque yo creo que son muy buenos recordatorios, como bien lo dijo Ana María, para quien quiera volver a checar la información y ver de qué trata. ¿Vale? ¿Los escucho o los leo? Ustedes me dicen. Ahí está el otro video. Entonces yo les voy compartiendo los links de los videos que tenemos. Andan muy desanimados hoy, apenas es miércoles, muchachos. Y ya nos vamos, nos quedan 20 minutos. Hay que sacarle provecho a la charla. ¿Qué tal? No, nada. ¿Quieren ver ya de qué se trata? Ya se aburrieron, ya los aburrí. Ya se aburrieron. Okay. Bueno, ahí están todos los links de los videos que estuvimos viendo, ¿no? Que yo considero que tienen información muy importante, y entonces déjenme abrir el contrato de prestación de servicios que quiero que chequemos para que nos vayamos con una buena idea de qué es el contrato de prestación de servicios. Si quieren también les puedo compartir los machotes. Los comparto a Ruth. No sé si así sea, Ruth, que te los comparta yo a ti, tú se los pases a ellos. Sí, la maestra Susana luego nos hace llegar la información, ya sea usted o la maestra Susana. Ah, claro, sí, claro, y claro.
y nosotros se los hacemos llegar a todos los participantes. Ok, perfecto. Entonces se lo mando a Susana y ya que ella se los haga llegar. Bueno, muchachos, aquí tenemos ya en la recta final un contrato de prestación de servicios profesionales y les repito, como también les dije, les mencioné ayer y hoy, todos los contratos tienen la misma estructura, absolutamente la misma, ¿no? Esto es por formalidad y por practicidad. Entonces, al principio van a tener el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Quién lo celebra? Por una parte, fulanito de tal, la cual va a prestar el servicio, dice a la que en lo sucesivo se le denominará la empresa debidamente representada por fulanito de tal, ¿no? En su carácter de representante legal o administrador único o el carácter que tenga. Y por la otra, fulanito de tal, a quien lo sucesivo se le denominará el profesionista, conforme al tenor de las siguientes declaraciones. Declara la empresa que está legalmente constituida, que para la consecución de sus fines, además de programas y presupuestos adecuados, realiza otra serie de actividades concretas. Yo creo que esto les queda perfectamente a ustedes, ¿no? Que con fecha fulanita la empresa celebró con fulanito un contrato o convenio para que, ¿cuál es la razón? ¿Qué requieren para la realización? ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer? La presentación esta también se las vamos a mandar. Que el contrato de prestación de servicios debe establecer el acuerdo de ambas partes. ¿Y cuál es la finalidad de la prestación de servicios? ¿Se acuerdan que les tienen que entregar una obra ya terminada? Bueno, aquí viene. ¿Para qué están solicitando los servicios del profesionista o del profesional? ¿Y qué declara el profesionista? Que ostente el título de, acuérdense, tiene que ser un especialista y tiene que comprobar que ostente el título de, qué nacionalidad tiene. También debería de, aquí le hace falta que cuál es su estado civil también por si las flights. Que podrían decir, no es relevante, pero luego es mejor contar con todos los elementos. Que esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, cuál es su número. Y esto es para extranjeros, en caso de que se contrate extranjeros. Cláusulas. La primera, el profesionista se obliga a prestar a la empresa sus servicios profesionales con el objeto, acuérdense, ¿cuál es el objeto? ¿No? Con el objeto de realizar las actividades consistentes en. El profesionista se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de la empresa, aportando toda su experiencia y capacidad. Las partes están conformes en que la presente contratación tiene como fundamento los lineamientos contenidos, acuerdos, contratos o convenios. Dice que se podrán convenir mediante contratos civiles. El profesionista se obliga a informar a la empresa del estado que guarda su valor cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato sin consentimiento expreso de la empresa. Esto quiere decir que él no va a subcontratar a nadie por aquello de la subcontratación, porque el compromiso es directamente del profesionista con la empresa, ¿no? ¿Cuánto va a durar el contrato? Aquí está la vigencia. ¿A partir de cuándo? Del día al día, ¿no? Si pueden ver, del día fulanito, del mes de 2016 al día 18, a lo mejor del día 18 de abril del 2016 al 18 de abril de 2017, un año, ¿no? El pago por conceptos de honorario, la suma de tanto distribuido en percepciones, aquí son percepciones mensuales, de conformidad con los términos que le concede la empresa. El profesionista conviene que las remuneraciones que perciba por la realización de los servicios materia de este contrato serán las únicas, o sea, estas dos. ¿Sí? La empresa se obliga a pagar los honorarios del profesionista a través de la unidad administrativa correspondiente previa entrega de los recibos. Fíjense, aquí se establece que primero le vas a entregar los recibos o primero te va a entregar los recibos el profesionista y luego tú le vas a expedir los pagos, como normalmente funciona también, ¿no? Acepta y conviene que en el caso de omitir el aviso y declaración para efectos fiscales a que se refiere la cláusula anterior, ¿no? O sea, los FDIs o recibos honorarios, faculta a la empresa para que le retenga los pagos a su favor. O sea, si no me entregas el recibo, yo no te voy a pagar. De eso les hablaba de las condiciones ayer. Para el caso de que la empresa tuviera necesidad de
contratar nuevamente, es contratar, no contar, contratar nuevamente los servicios del profesionista, se requerirá la celebración, aquí está, de un nuevo contrato. O sea que tiene que terminar en el plazo estipulado, no se le va a poder dar continuidad. Queda expresamente convenido que cuando el profesionista se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo entre la empresa y él mismo, o sea, el personal, quedando a cargo del profesionista todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye y que no se ha puesto a su disposición por la empresa. Ojo con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si sucede algún accidente o si ese personal lleva a cabo algún ilícito o lo que fuese, el responsable es el profesionista. Él es el responsable de su personal. 13ª, el presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes previo aviso que dé al otro con 10 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, la empresa tenga oportunidad de designar a quien sustituya a el profesionista. 14ª, queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y aquellas otras que dictamine el Código Civil vigente para el Estado que corresponda, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 15ª, que el profesionista cede gratuitamente a la empresa los derechos de propiedad, autor, traductor, compilador, ejecutante, que pudieran originarse. Y bueno, así ahí va, porque ya nos quedan, muchachos, 7 minutos. Luego vienen las firmas, ¿sí? Quién firma por la empresa, quién firma por el profesionista y que está sujeto a la interpretación de los juzgados, ¿no? Se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad a cuál se van a someter, ¿no? Si lo firman en la Ciudad de México, en la Ciudad de Querétaro, en la Ciudad de Guadalajara, ¿a cuáles se van a someter? ¿Sí? Y entonces eso es lo que contiene un contrato de prestación de servicios. Como les decía, yo les voy a pasar los machotes y como les decía y les reitero y les aconsejo mucho, es que cuenten con un buen despacho de asesoría legal o con un buen abogado que lo sepa llevar de la mano, sobre todo en estas cuestiones tan delicadas como es el arrendamiento, que ya lo pudieron ver, no es tan sencillo, y como la prestación de los servicios, que creo que lo más importante que tengan en claro es que al celebrar un contrato de prestación de servicios es eso, es prestación de servicios, no es una relación laboral, ¿no? Y pues ojalá y les haya servido de algo, que yo quisiera que de mucho toda esta información que vimos ayer y hoy, pero la verdad es que es un tema muy amplio. A mí me hubiera gustado poder hacer grupos, darle los machotes, que ustedes los llenaran y luego revisarlos y ver qué dudas salían y pudieran checar el Código Civil y todo lo demás, pero el tiempo apremia. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Diana Abril. Adelante, Diana. Buenas tardes. En el video nos comentan que tiene que tener los datos fiscales. ¿Los datos fiscales tienen que ser de ambas partes? Sí. Ok. Muchas gracias. Ojo con esto, o sea, si no incluyen los datos fiscales tampoco es una obligatoriedad. En realidad, no sé, aquí hay un contador especialista, ¿no? Porque va de la mano la contabilidad y la parte legal. Pero en realidad, Hacienda cada vez va creando mayores herramientas legales para poder exigir a la gente que esté inscrita, que en realidad es una obligación que tenemos constitucionalmente, la de contribuir al presupuesto todos, ¿no? Pero ya ven que pues mucha gente no está inscrita y lo que ahora hace Hacienda después de la reforma hacendaria es pues tener a la mayor cantidad de ciudadanos en su padrón. Y yo la verdad es que los admiro y los respeto a los hacendarios, que son muy buenos. ¿Quién más? No sé, el contador nos podrá ayudar con este tema. O ya se fue, yo creo. Entonces sigue aquí Eric.
Creo que no está. Sí, aquí está Eric, pero a lo mejor está en otro lado, ¿no? Conecta, bueno, en la sala está, sí, virtualmente. Pero bueno, ojalá nos escuchara y él nos ayudara. Pero en realidad, si no lo incluyes, no forma parte elemental, ¿eh? Para nada, legalmente hablando. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Tenemos una pregunta de Daniel Mesa. A ver. Diferencia entre pena convencional y daños y prejuicios. Y perjuicios. Ok. La pena convencional es una pena que ya está establecida, convenida, por eso se llama convencional, ¿no? Usted y yo, Daniel, acordamos que si yo no le entrego en tiempo y forma, yo le voy a pagar como pena convencional el 25% del valor total del trabajo que me está pagando, ¿no? O del pago convenido, la pena convencional. Por un lado, y los daños y perjuicios es que, por ejemplo, yo lo contrato para llevar, otra vez vuelvo al mismo ejemplo de plomería, ¿no? Lo contrato para que me arregle la plomería, ¿sí? Y resulta que gracias a que usted me dejó una fuga, se genere, no sé, a lo mejor tenga contacto con un corto, pero es la fuga en realidad la que origina que se queme el cableado o alguna cosa de esas, ahí es un perjuicio. Y entonces, además de que me dejó mocho el trabajo o me dejó incompleto el trabajo, ¿no? Me causó un perjuicio, me causó más gasto de ese 25%. La diferencia es ese extra que a mí me genera el que usted no haya terminado el trabajo. Ese es el daño y perjuicio que no está calculado, no está convenido. Esa es la diferencia. Y puede incluir ambos en un contrato, sin problema. En el chat ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda. Si quiere activar su micrófono, levantar la mano o escribirla por el chat. Pues si no hay nadie más, yo quisiera tomarme los 2 minutos que quedan para despedirme. Lo mismo, ojalá les haya servido. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Me hubiera gustado escucharlos un poquito más a ustedes y menos a mí para ver qué es lo que necesitan. Qué bueno, Elizabeth, que les sirva mucho. ¿Hasta cuántas veces se puede renovar un contrato? Las veces que usted guste y mande puede renovar un contrato. Le voy a decir por qué. Porque cada que usted renueva un contrato llega a su fin y ahí se acaba la relación contractual. Ya no hay seguimiento. Entonces usted la puede renovar las veces que usted guste y mande. Ahora, hay que tener mucho cuidado, les decía ayer, con esto de la prestación de servicios. Si ustedes están renovando el contrato de manera constante y ese que les está prestando el servicio lo presta en la misma instalación, tiene el mismo jefe, tiene el mismo sueldo, tiene el mismo horario por más de un año, ya se vuelve su empleado, porque es una prestación de servicio simulada y eso es un delito. La Ley Federal de Trabajo ya lo prevé. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El de arrendamiento igual, usted renuévelo las veces que usted guste y mande. No hay ningún problema. Okay. De acuerdo, me parece que ya no hay más preguntas. Sí, ojalá y los vea yo también en más cursos. Me va a dar mucho gusto coincidir con ustedes. Pues cuídense mucho, son las 6 en punto y les mandamos el material, ¿no? Igual mi contacto por cualquier cosa. ¿Sale? Sí, bueno. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacerle entrega virtual de este reconocimiento. De igual forma se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico. Pero la asistencia privada en la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Zulma Vianey Carrasco Espinosa por su participación en la sesión de formación y desarrollo, elaboración de contratos de servicio y arrendamiento, el 13 de octubre del 2021, y firma el jefe de Departamento de Desarrollo y Capacitación, Sergio Gómez Sainz. Ok, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. No, al contrario, y ojalá y se sigan capacitando. Nunca está de más, no lo dejen de lado. Vale, pues muchas gracias, cuídense mucho. Gracias a todos. En el chat les estoy dejando la liga para que nos hagan favor de evaluar la capacitación. Y si ya no hay más comentario, con esto cerraríamos la sesión. Que pasen todos buena tarde. Igualmente, cuídense, hasta luego.
Cuídense, bye. Muchas gracias, maestra Zulma. No, de nada, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Bye. Maestra.